Muy buenas noches, amigos, amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a nuestro último programa de la temporada de este 40x20 que estrenamos en esta temporada 24-25 y que hoy concluye, llega a su final. Pero ojo, no sufráis, ¿eh? En esta temporada, la temporada que viene, seguiremos dándonos el coñazo, como tiene que ser. Vamos rápidamente con noticias, con todo el hervidero que hay en primera y en segunda división. Como siempre, nuestro hombre, Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Bueno, pues está jugando ahora en estos momentos esa finalísima de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Llegó el Barcelona, cosa que tú has venido diciendo habitualmente desde el comienzo de este playoff, y se va a enfrentar, no, se está enfrentando a Cartagena. Sí, es el segundo partido el que se está celebrando ahora, que va ganando ahora Jimmy Cartagena por 1-2. En el primer partido venció el equipo del FC Barcelona por 5-3. Victoria del conjunto de Tino Pérez, que se puso 1-0 en la eliminatoria en la serie. Y en este segundo partido, la verdad es que está bastante igualado. Estaba viéndolo ahora y la verdad es que se ha puesto por delante el FC Barcelona. Y Cartagena, pues bueno, le está poniendo las cosas difíciles. Yo creo que está más necesitado el Fútbol Club Barcelona, por eso desde el principio ha sido mi apuesta, pero desde luego Cartagena no se lo va a poner nada fácil. Y bueno, pues tenemos una final a 5 partidos, veremos a ver. Y en este segundo lo que digo, vamos, 1-2 ganando ahora Cartagena. Cartagena que llegaba a la final después de apear en ese derbi murciánico a el Pozo Murcia. Sí, un derbi de necesidades, porque yo creo que el Pozo de Murcia había pasado los cuartos de final contra Peñíscola. La verdad es que una sorpresa, era el octavo clasificado. Y nada, en el tercer partido, la verdad es que no tuvo ninguna opción el Pozo porque le ganó Cartagena 5-0. Y bueno, pues se clasificado Cartagena, el actual campeón, y bueno, yo creo que el Fútbol Barcelona, lo digo, es el más necesitado porque tiene que volver a la Champions y es una final, yo creo, bastante interesante. Pues iremos actualizando resultados porque coincide nuestro programa con este segundo partido del playoff. Veremos a ver si Cartagena en este caso da la sorpresa y consigue vencer al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, aunque necesitado. Vamos con la segunda división, que es la que nos pertoca a nosotros, la que nos interesa, porque ya Pues sí. tenemos a nuestros dos equipos y hay que quedarse, bueno, yo creo que con un vídeo muy chulo que ha hecho Colo-Colo, el Entre Ríos Zaragoza, de cómo ha sido el paso de los jugadores del Guarapís, del siglo XXI al pabellón de la Granja. La verdad es que un vídeo muy curioso, muy majo, muy chulo y una buena carta de presentación a la hora de presentar a esos jugadores aragoneses que bueno, que vemos que por parte de Guanapís se está desaragonesizando un poco el equipo, sin quitando a los juveniles, pero sí que esas piezas, como te diría yo, de primer nivel que tenía el Guanapís aragoneses se han ido eliminando y ahora pues va a ser el Entre Ríos, el Colo-Colo, quien va a contar con más ADN aragonés en esa plantilla. Bueno, va a estar ahí. No sé exactamente porque la verdad es que la llegada al primer equipo de Guanapix a la 10, de los tres chavales juveniles, Pedro Altava, Miguel Laoz y David Marín, que pasan al primer equipo, la verdad es que lo aragonizan mucho. Fichajes, ha habido dos fichajes para el Guanapix a la 10, como son Quique Hernando, que viene del Real Betis, y Matías Luxtosa, que no lo quiero decir mal, que viene del Aratz de Azerbaiyán, campeón de liga, el jugador brasileño. Bueno, pues la verdad es que el equipo, pues bueno, pues ha hecho 6 renovaciones, 2 fichajes y 8 bajas. Falta todavía saber, pues yo entiendo que la renovación de Óscar, tengo alguna duda con alguna más, pero bueno, pero renovación de Óscar, Ortego, Richie, veremos a ver. Quique Liao, que en principio volverá también a la disciplina, y luego yo creo que falta algún fichaje más. ¿Te ha sorprendido un poco esos fichajes, sobre todo a mí el del brasileño de la liga azerbaiyana? Me ha sorprendido porque estamos hablando del equipo que disputó la final de la Champions con el Palma.
No, no es exactamente así, pero el tema es que es un fichaje que es. Yo siempre pongo este ejemplo. Al final, un brasileño es como un melón. Te lo envían y tú tienes que saber luego si el melón sale de verdad o no sale de verdad, sale bueno. La verdad es que ha estado en equipos de la liga brasileña de alto nivel. Estuvo en enero, se fue a la liga de Azerbaiyán. Es un jugador que, por lo que me he podido enterar, tiene un buen 1 contra 1, tiene mucha calidad, es un jugador ya con 26 años, no es un chavalín de 20. Yo creo que es un fichaje bueno, sinceramente, creo que es un fichaje bueno. Diría que es de lo mejor que se puede fichar para la segunda división. Y luego Quique Hernando, pues, bueno, pues es un jugador que estaba en el Betis, que ya tiene experiencia con ascensos, con el Humo Antequera o con el Betis ahora, ha estado en el Rivas, ha estado en el Inter Movistar. Es un cierre que tiene mucho conocimiento táctico y yo creo que es un fichaje también bueno, solamente que he estado revisando un poco los datos y esta temporada pues ha estado lesionado o ha jugado pocos partidos, porque ha jugado solamente 13 partidos y bueno, pues eso también es importante, porque para mí Raúl López este año era un jugador muy interesante, o ha sido un jugador muy interesante, pero ha jugado 5 partidos. Entonces, un jugador que se lesiona mucho, pues habrá que verlo también. Sin entrar a valorar lo de batería, por eso hablabas tú lo de los melones brasileños, ¿no? En este caso, pues bueno, Exacto. a Guanapis no le ha ido, la verdad es que no le ha ido nada bien con los jugadores que han venido de aquellas zonas. Y también tenemos que decir que se renovó al Argentina, Brasesco. Nuestro compañero Héctor Brown nos decía, no, es que lo renuevan porque va por año natural, porque si lo trajeron en Navidades, lo tienen que renovar hasta Navidades. Bueno, no sé si... A lo mejor, yo pienso que a lo mejor ya con la aclimatación ya de este último tiempo, ya este periodo desde diciembre aquí en España, es probable que le venga bien. Y para mí es un jugador que en segunda división tendrá un buen rendimiento. Lo que pasa que en esto, a mí mezclar muchas nacionalidades tampoco es que sea una de las cosas que más me guste, porque juntas brasileños, argentinos en un mismo vestuario y no sé exactamente si esa mezcla es la mejor, porque al final suelen ser pues jugadores a lo mejor un poco egoístas y al final pues se relacionan solo con los que son de su mismo país y tal. Bueno, eso también hay que controlarlo, yo creo que también eso depende también de las personas y bueno, pues en principio son jugadores de calidad que yo creo que en la segunda servirán, darán buen nivel, la verdad. Bueno, y el Colo, que el Colo también ha tenido algún fichaje así de aquellas tierras, ¿no, Rafa? Bueno, la verdad es que Alejandro França, que aunque jugaba en el Melilla, en el Melilla Star, es brasileño, la verdad es que tiene alta experiencia también en España, porque ya lleva varios años en el Melilla Star, pero ha estado en Brasil, en buenos equipos. Es un fichaje de un pívot físico, la verdad es que físico muy fuerte, potente, y yo creo que es un buen fichaje para el equipo de Alfonso Rodríguez, que a mi modesto entender se está reforzando muy bien. Está haciendo una plantilla muy buena, de muy alto nivel. Una plantilla, como bien dijo Alfonso, larga, porque ha fichado no solamente a Alessandro França de Melilla, sino que es que ha fichado a Jorge Quelle de Burela, que es un jugador, un ala diestro, su internacional su 17 y su 18. Vuelven Carlos García, jugador experimentado de Guanapisa a 10. Ficha Alberto Inés, otro jugador que yo creo que tiene un futuro tremendo. O sea, el equipo mantiene la base, los hermanos Tahuenca, mantiene también a Munielo, que este año no lo hemos visto, pero es un muy buen jugador, sube Coque, con lo cual la plantilla va a ser muy larga, va a ser mucho más larga, evitando el tema de las lesiones que pasó el año pasado, y yo pienso que la verdad es que se ha reforzado muy bien este año. No, Alfonso ya lo tuvimos aquí y creo que nos dejó muchos titulares, ¿no? Y uno de ellos fue que este año sí que iban a apostar por pelear, por ascender, ¿no? Por tener al equipo desde el minuto uno ya en esa terna de equipos que tienen que estar en la zona alta. Así que me gustaría preguntarte si crees que ese fichaje de este brasileño, de este pivote brasileño, que físicamente tiene un grandísimo parecido con la Roca Romero, puede ser precisamente por eso, ¿no? Por intentar suplir un poco. Eso todavía no sabemos cómo está el jugador, sabemos si va a poder volver a enfundarse en la zamarra de Colo Colo en corto espacio de tiempo, pero
sí que por esas características físicas, ¿no? Y también por el tipo de juego que también tiene ese jugador, parece como que sean, salvando las distancias, 2 gotas de agua, ¿no? Yo creo que no tienen nada que ver. Al final, la plantilla yo pienso que está más o menos cerrada. Al final faltan 3 jugadores. No sé si al final habrá una sorpresa, pues no lo sé. Pero falta por saber un poco el futuro de Manu Franco. Falta por saberlo. Falta por saber la Roca Romero. Y falta por saber Sunta. Sunta está cedido por el Peñíscola. Entonces hay que ver si ya juntáramos toda esta plantilla con estos fichajes, más Sunta, más Manu Franco. Es que la plantilla es, vamos, me parece un plantillón para la segunda división, sinceramente. ¿Al Chino lo ves volando o qué? No lo sé, no lo sé. Me gustaría decirte que no, pero no lo sé. A mí me parece un jugador que es muy válido para el club y muy válido para el equipo, pero hay temas ahí, a lo mejor ahí que a lo mejor le tiran hacia un lado o hacia otro. Veremos a ver. La verdad es que el chaval es sensacional. Yo es como un ojito derecho para mí, no voy a decir nada malo de él, porque sí, es un sol y me encantaría, porque además ha tenido la primera temporada, hizo una temporada fantástica, va a estar en primera división, va en segunda división, y este año, pues con las lesiones y tal, no ha podido a lo mejor sacar todo lo de la primera, pero estoy convencido de que rodeado de estos jugadores que han venido a la plantilla, Manu está a la altura de ellos totalmente. Hombre, aparte ya no solamente por nivel, sino por la magia que puede llegar a generarte en un partido donde un aguijonazo del Chino Franco te puede dar un partido. Y ha sido muchos puntos los que ha conseguido el Chino para el Colo esta temporada y la anterior, que la anterior se salió. Vale, que es un jugador, además, con carácter. Tú tienes que tener gente tranquila, que en este equipo, por ejemplo, puede ser Sunta, que es un jugador frío, es decir, al final no le vas a... Es japonés, quiero decir, al final sus emociones no se notan tanto, y jugadores con el carácter que tiene Manu y con jugadores como, yo qué sé, como un capitán, como Juan Muniesa, que tiran del carro. Tiene que haber un poco de todo, ¿no? Una compensación y un equilibrio, y yo creo que Manu le da también ese equilibrio, y que bueno, que al final siempre hay hueco y tiene que haber una competencia interna entre los compañeros para ser en esa competencia interna que el equipo sea cada día mejor. Bueno, pues hablamos de veteranos, de jugadores ya, como digo yo, con el culo pelado, pero han llamado a la puerta, bueno, más que llamar, han derribado la puerta nuevos jugadores jóvenes que se van a entrar ya, van directamente a entrar en la dinámica de esta segunda división. Y uno de ellos, pues es David Marín. Rafa. Pues sí, aquí está David Marín. David, buenas noches, Buenas ¿qué tal? noches. Muy Hola, buenas buenas noches, noches. David. La Bueno, verdad, se hizo... lo primero, Francho, he de decirte que está en el top de entradas aquí en el programa, porque es el jugador que más veces ha entrado. Eso, además, he estado mirando las estadísticas y ha sido el que más ha entrado. Esta es Es la que tercera vez que entra. Rafa lleva todas las estadísticas, David. Entonces, ya ahí, mira, yo me callo, tú déjalo, él suelta su rollo. Sí, sí, ha entrado tal. Lo tiene todo apuntado ahí con una libreta, macho, y ahí, mira, me callo y que diga lo que quiera. Pero es cierto, es porque me cierto. invitéis. Eso es un placer. Siempre estar aquí. Es cierto, es cierto. Bueno, David, ya integrante de la plantilla del primer equipo, ¿qué se siente? Pues nada, una alegría, la verdad. Lo que has trabajado desde pequeño, desde que entrenaba prácticamente en el garaje de mi casa con mi padre, pues, con 6, 7 años, 5, pues lo que sueñas desde pequeño, llegar a jugar lo que es la élite del fútbol sala, o la semi-élite, podríamos decirlo, segunda. Pero la verdad es que es un sueño. Jugar, siempre integrarte en una primera plantilla. Y estar rodeado de los compañeros con los que voy a estar. Al lado de la portería con Iván, que para mí, sinceramente, es un referente. Es un porterazo. A ver, aquí David, donde lo tenemos este año, ya subí al primer equipo, pero para mí ha sido un año absolutamente redondo para él. En la competición juvenil ha sido pleno de victorias el equipo en la división de honor juvenil en el grupo 6, pero es que ha sido finalista de Copa de España y de Campeonato de España, que desgraciadamente el otro día contra el FC Barcelona no se pudo ganar, que perdieron 2-3, pero la temporada es excepcional, por lo menos muy buena. Ha faltado ese título que la verdad es que os lo habéis merecido, pero no ha podido ser.
pero yo creo que, no sé cómo lo ves, David, pero yo creo que la temporada ha sido fantástica. Y la selección de Aragón, que te la, y la que te la selección de olvidas, Aragón también. La Correcto, selección de no, Aragón. estaba allí presente con él, estaba con él. La verdad que lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, la verdad es que la temporada nos ha quedado simplemente esa espinita de las finales, pero ha sido una temporada redonda. Ha sido lo que dices tú, los únicos 2 partidos que hemos perdido en toda la temporada han sido lamentablemente 2 finales, que nos vamos a quedar, yo creo, por lo menos para mí, toda la vida con esa espinita marcada, porque perder 2 años, 2 finales, se te queda marcado. Y lo que he hablado con mis compañeros, todos coinciden lo mismo, que queríamos en la primera, vale, se nos podía escapar, pero en la segunda queríamos la revancha, pero no pudo ser. Pero yo creo que sois una de las mejores jornadas que ha dado nuestro futsal y que se han canalizado tanto en el Sala 10 y cuando os habéis juntado los del Colo y vosotros, más el resto de jugadores en la selección, en la aragonesa, habéis dado un nivel extraordinario. Creo que el futsal aragonés con vosotros tiene una salud de hierro. Muchas gracias. La verdad que sí, que nuestros compañeros del Colo y de otros equipos, la verdad es que siempre hemos tenido mucha relación con ellos, nos hemos llevado muy bien y yo creo que tanto dentro como fuera de la pista nos hemos entendido súper bien con ellos y hemos tenido siempre, lo que dices tú, un gran nivel, que yo creo que también ha sido lástima que no hemos podido plasmar con algo grande, pero vaya, en definitiva sí, hemos tenido muy buena relación con todo lo que es la gente joven del fútbol sala. En esto, ahora entrará Alex Oliva, que como está es el que más conoce el tema de la juvenil, pero yo a él le quería preguntar una cosa que yo creo que él como portero lo tiene que ver. Viendo el otro día la final, la verdad es que yo creo que marca un poquito la primera parte. El equipo se va al descanso con un 0-3. ¿Crees que marca la primera parte? ¿A ti te parece que marca? Porque la segunda parte para mí el equipo estuvo muy bien, creo que estuvo bastante mejor que el Fútbol Barcelona, pero en la primera parte, no sé, la verdad es que ellos marcaron la diferencia con los uniéndose al descanso con 0-3. Sí, yo creo que prácticamente lo que dices tú, la primera parte yo creo que fue lo que marcó el partido. De 3 errores nuestros, el Barça los aprovechó muy bien. La verdad que la primera parte del Barça fueron muy superiores o bastante superiores a nosotros. La verdad es que nos encerraron, por decirlo así, nos encerraron bastante. Pero el 3-0 fue muy contundente al descanso. Yo creo que luego intentamos, la verdad es que la segunda parte también nosotros fuimos superiores, intentamos remontar y nos faltó nada, un palo nos faltó, un palo que entrara y nos faltó tiempo. Pero vaya, yo creo que hubiese caído y en la segunda parte lo hubiéramos podido remontar. Pero vaya, una pena. A ver, que tenemos por allá a Alex Oliva, a ver si Héctor, que hoy está a los mandos de las máquinas, nos Buenas lo noches coloca. a Ahí lo todos. tenemos, ahí lo tenemos. Buenas noches. Hala, ya le puedes disparar. Yo creo que la mía hoy va a ser fácil. Es preguntarte por un momento, dentro o fuera de la pista, me da igual de esta temporada, con el que te quedarías, que te haya marcado durante esta última temporada. No sé si nos has oído, No sé David. si te ha oído o no. David, ¿nos oyes? Vaya, ahora creo que se acaba de quedar un poco parado. Ahora. Por eso. Díselo otra Pues vez, díselo. eso, Sí, que la sí. mía iba a ser fácil, que te quedaras con un Alex no momento puede dentro cortar. o fuera de la pista esta temporada. Un momento dentro o fuera de la pista esta temporada. ¿Puedes repetirla, porfa? Es que se ha quedado ahí medio parado. Que nos digas el momento que más te haya gustado de esta temporada, sea dentro o fuera de la pista con los compañeros, solo lo que más hayas disfrutado de este último año de juvenil. Tu momento en la temporada de juveniles. Yo creo que individualmente podría decir, yo creo, el debut en primera. Yo creo individualmente, un debut contra un todopoderoso Palma. Joder, es campeón de Europa. Eso no lo tiene cualquiera, la verdad. Y colectivamente, yo creo que sería o el campeonato de España o la Copa, las finales, me refiero. Es una sensación agridulce porque es una sensación buena de llegar a la final, pero esa mala de perderla, pero yo creo que me quedaría con ella. Y yo solamente está para terminar por mi parte. ¿Qué esperas de la segunda división el año que viene?
Pues la verdad, yo espero que yo veo el proyecto que veo que tenemos es un proyecto bueno, que apostando pues por jugadores jóvenes como nosotros, que yo creo que vamos a aportar pues, sobre todo muchísimas ganas e ilusión, y jugadores veteranos, que yo creo que vamos a hacer buen papel en segunda división y para mí, por ejemplo, el objetivo es claro, es intentar subir. Y ahora, Francho, no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que tenemos una portería absolutamente bien cubierta, tanto con David como con Iván. Yo creo que sí, ¿no? David. Bueno, y lo que viene detrás, que está el Lázaro también ahí llamando Apretando, ¿eh? llamando a la puerta, ¿eh? La verdad es A que ver, no me... la portería del Guadalajara es una de las porterías mejor cubiertas. Yo creo que para ti, sobre todo, el crecer al lado de Iván, ¿no? Del gigante verde, tiene que ser algo muy interesante y sobre todo, pues bueno, un tío que tiene el culo pelado, que te puede enseñar muchísimo, 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 muchísimo. Y luego, pues que bueno, también físicamente sois algo parecido, ¿no? En cuanto a la forma también de estructura física. Por lo tanto, es como si fueras un clon de él. Él tiene que estar encantado, me imagino. No, la verdad es que yo creo que lo de clon se queda un poco grande porque Iván es mucho Iván, ¿eh? Pero vaya, la verdad es que todo el día yo aprendo mucho de él, la verdad, en los entrenos lo veo y es que es impresionante. Yo lo veo parar y es que digo, pero ¿cómo lo hace? O sea, todos los días aprendemos algo nuevo de él. Yo ya la última, David. Un objetivo personal, individual que tengas tú para la temporada que viene en el Wanna Pixel a 10. Pues yo personalmente, yo creo, pues aportar al equipo. Yo diría aportar al equipo, poder tener un rol de participante, en plan de participar y poder aportar algo en el equipo y ayudar al equipo. Yo creo que ese sería mi objetivo. Bueno, creo que sí. Si el club ha apostado por ti y Jorge también, que al fin y al cabo es el gran valedor vuestro, incluso lleváis ya mucho tiempo entrenando con el primer equipo, participando con el primer equipo también, en segunda, en primera, habéis cumplido de maravilla en la época, en la etapa de juveniles. A ver qué juveniles nos quedan ahora, que eso Alex nos dirá, pero creo que es el broche para todo jugador de la cantera del Saladios, ¿no? El acabar en el primer equipo y lo que tú dices, intentar ser importante y ahora de momento, pues, a crecer dentro del club y teniendo a un referente como es Iván, que yo creo que es un tío muy cercano y que aparte os va a poner las cosas muy fáciles, porque me parece a mí que tiene esa vocación de didáctica, ¿no? De todo el que tiene alrededor, de enseñarle, no es un competidor, al contrario, es compañero y eso se demuestra, David. Sí, la verdad es que Iván es una persona súper humilde y como tú dices, pues su vocación es enseñar, para eso él es ahora profesor, vaya. Pero sí, sí, es un tío súper cercano, súper humilde y siempre que pidas algo que te pueda ayudar, pues él coge y te ayuda. O sea, una persona de 10, la verdad. Pues David Marín, creceremos contigo. Ya esta es la tercera, ha dicho Rafa, la tercera de muchas. La temporada que viene, más y mejor. Un abrazo. Ah, pues, Un abrazo, muchas David. gracias. Un abrazo. Bueno, Rafa, Pues pues ya tenemos portero, ¿eh? Yo creo que tenemos portero para años en el Guanapis. tenemos porteros, que es una cosa importante. Cuando hablabas antes de Iván, Iván es un portero, yo lo conozco desde que era infantil, quiero decir, lo conozco bien. Y lo mejor de Iván es que ha sido y es igual ahora que cuando era infantil. Su comportamiento dentro y fuera de la pista, igual, es una persona extraordinaria, que ayuda a sus compañeros, que ha sabido y sabe aguantar banquillo, que no es fácil, y ha sabido ganárselo también en la pista. Todavía me acuerdo de su debut contra el Levante, que muchas veces le digo que fue un debut que hizo una parada a lo karateca. Algún día lo pondremos en un vídeo, porque me parece, se lo digo muchas veces a él, pero Iván es un chaval extraordinario. Y David, en muchas cosas me recuerda a él, además. Sí, La verdad es que son presente y futuro del fútbol aragonés y de la portería. está claro, está claro. Y lo que viene detrás, que es igual de bueno
es igual de bueno. Yo creo que en ese aspecto lo tenemos todo bastante controlado, tanto en un lado como en otro, tanto en Guanapis como también en el Colo, que el Colo también renovaba tanto a Molina como a Fernando Ford, que es una extraordinaria noticia también para el club del Colo-Colo, que sigue teniendo una portería muy bien guardada y muy bien guarnecida. Pues nos vamos con el femenino, Rafa, luego nos volvemos a juntar, ¿vale? Luego nos volvemos a ver. Muy bien. Venga, hasta luego. Como bien sabéis, la voz del futsal femenino aragonés es la del señor Carlicos Perena. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Francho? Qué buena cara tienes, amigo. Sí, de haber trabajado creo que 13 horas han sido. Madre mía. Un poquito más de media jornada. ¿No? Eso es media jornada. Eso es media jornada. Eso no es nada. Eso no es nada. Poco nos queda ya, ¿no? De saber, de conocer Pues, en lo que nos pertoca a nosotros. Bueno, decir que Chiloeches, que fue el club que apeó a nuestro Guanapis Aldelis, pues se enfrenta al conjunto gallego del... Ay, se me ha ido la cabeza a mí. sí, a mí también. ¿No? No. No. A mí se me ha ido ahora mismo también, macho. Nos volverá, no os preocupéis. Pero sí que, bueno, pues lo tiene encarrilado. No es una de las eliminatorias más complejas ni más complicadas. Luego está Ceuta y nuestras compañeras a lo largo de toda la temporada, las chicas del Peñas Plugues, que también se la van a jugar, creo que también contra un conjunto gallego, si no me falla la memoria, que ya a estas horas ya... Pues lo tendría que buscar, no te voy a engañar de que llevo unos días un poquito desconectado. Benvibre, ¿ves? Ahí es, pues lo que estaba diciendo yo, pero que no me salía bien el nombre. Benvibre o no sé cómo lo he dicho, sí. Siempre se agradece, hay una vieja gloria de nuestro futsal que aparece siempre para putillar, el señor Willy. Gracias, como siempre, espectador de los fijos de nuestro programa. La verdad es que se agradece. Y recién operado de cataratas. Hostias. Hay que mandarle un saludo a Willy, aunque estaba hablando con él por WhatsApp. Bueno, pues... Dice, ¿sabes lo que nos dice, lo que me dicen alguna vez que me lo encontré ahí en la catedral, en el pabellón de la Granja? Me dice, es que hacéis el programa muy blanco, no os metéis en ningún charco. ¿Ves? Mira, Esplugues con Villalba. Ya sabía yo que era contra un equipo gallego. ¿Cómo ves tú esas eliminatorias? Pues, hombre, a ver, Esplugues ya sabemos la calidad que tienen y bueno, yo sí que es verdad que el conjunto de Villalba pues no lo conozco mucho. Calidad también, si no, no estarían en el playoff de ascenso. Y Chiloeches este año, yo por ejemplo sí que lo veo para ese ascenso. Ya lo vimos en el partido de ida contra Guanapis Aldelis, cómo se las gastaron, ¿no? con ese 9-2. Y bueno, que la semana pasada no pudimos hacer el programa, que íbamos a hablar de ese partido de vuelta en el que ganaban las Nano Modrego por 6-4. La verdad que el conjunto zaragozano hizo un muy buen partido, pero ya sabíamos que la renta de 9-2 pues era bastante complicada, bastante difícil de solventar. A ver, lo importante era, como ya habíamos hablado, de no encajar ningún gol, cosa difícil ante un equipo como Chiloeches, pero bueno, yo creo que dejaron todo en la pista y una pena pues que se quedara ahí ya ese playoff de ascenso a primera división, pero que estamos seguros que la temporada que viene, con esa renovación de Nano, pues que siga siendo el proyecto que están buscando, ese ascenso a primera división, y vamos a ver si es esa la temporada que viene diría el retorno a la primera división, que solo ha estado el club en una temporada, pero bueno, oye, sería bonito, ¿no? Que estuvieran en primera división, que hubiera un conjunto aragonés en la máxima categoría. Sí, porque muchas jugadoras aragonesas las tenemos ya en primera división, incluso a Lucía Guillén como colegiada, que eso pues es un... Y cada vez con partidos más importantes. Exactamente. Y bueno, y teníamos también el desenlace de esa primera división con el Futsi y el Roldán. ¿Te ha sorprendido ver al Roldán en esa finalísima?
Pues, hombre, viendo cómo lo han hecho en las anteriores eliminatorias, pues no, fíjate. Además, un equipo que se ha quedado cuarto, si no me equivoco, en la máxima categoría. Y vimos que pasaron a la final después de remontar ese partido de ida, ¿no? La derrota en la pista de Melilla y ganar por los penaltis al conjunto que tiene el mayor presupuesto, si no me equivoco, de la primera división. Que, ojo, la temporada que viene, el proyectazo que tiene Melilla, que yo creo que será pues el que comandará al menos la temporada que viene el futsal femenino en la primera división. Melilla, que está pescando en Burela. Pescados Burela, bueno, Pescados Burela ya no, Burela, y que suena, yo creo que sea un secreto a voces, ¿no? La llegada de Irene Samper al conjunto africano, que ya de por sí tiene buen equipo, tiene muy buen equipo, tenía muy buen equipo, pero claro, ya si te llevas gente de ese nivel, ¿no? Exacto. Aunque veremos a ver si Ceuta no se mete también en esa primera división, porque ya sabes que ahí hay una rivalidad muy, muy, muy grande, ¿eh? Y ojo, porque también puede ser uno de los presupuestos altos Sí. y que puedan hacer también de un proyecto sólido, como ya lo hizo Melilla en la primera temporada que estuvo en primera división, que recordad que subió la misma temporada que Intersala y se metió en la final de la Copa de la Reina. Ya en su primera una plantilla, como yo digo siempre, y que no se me enfaden los merengues, el Melilla es como el Real Madrid. Gente de casa más bien poca por ser generosos. A ver, allí si tienen que fichar de gente de la propia Melilla, yo creo que tienen un mercado súper reducido. Si ya lo vemos aquí en Zaragoza con 3-4 equipos en la segunda división, una ciudad grande como es Zaragoza y allí pues imagínate, no sé qué habitantes tendrá Melilla, pero no creo que tenga muchos, entonces fichar. Sí que es verdad que el grueso gordo de la plantilla es brasileño. Brasileira. La gran mayoría son brasileiras. Y Ceuta creo que llevará sí, buenas. Y Ceuta llevará el mismo camino, me parece a mí. Sí, tiene unas cuantas brasileñas y aparte también pues un equipo que tiene muchísima calidad y yo creo que era el equipo que todos los equipos que se clasificaron al playoff de ascenso a la primera división, yo creo que era el equipo que tenían en mente el no cruzarse con ellas en ese playoff. Yo sí que lo veo pues, candidatas a ese ascenso. Y igual que a Chiloeches y veremos a ver si también Esplugues, que, oye, si asciende Esplugues, yo creo que también es bueno, ¿no? Para el grupo, para los equipos aragoneses de la segunda división, que te quitas un equipo, menos. Sí que te viene Rubí, pero bueno, oye, si todo sea para que puedan estar en lo más alto posible todos los equipos aragoneses y a ver si hay uno más, pues oye, mejor. Estamos hablando de este playoff de ascenso a primera división, también de lo que ha ocurrido en esta primera división en la final de liga, pero nos tenemos que centrar en donde sí tenemos representación aragonesa, que en este caso es el Avenida Aragón, enfrentándose a Urbina, un viejo conocido de nuestro futsal. Primer partido que se disputó aquí en Aragón, en la ciudad de Aragón, y derrota por la mínima. Pero derrota que hace que allí no nos valga otra cosa que ganar, Carlos. Pues sí, a ver, dos equipos muy, muy parejos y que es verdad que Urbina ya lo dijimos, que es un conjunto que tiene muchísima también calidad. Yo creo que han ido muy sobradas en lo que es en su liga, ahí en Navarra. Y
y podríamos hablar de lo mismo o lo mismo de la Avenida Alagón aquí en la Liga Aragonesa, ¿no? Pues 2 equipos con mucha calidad, 2 equipos que a lo mejor Urbina sí que es verdad que tiene una plantilla más orientada hacia la segunda división y aquí pues 1-2 la victoria, o sea que no está cerrada el partido de vuelta. La pena es que el partido de vuelta sea en la pista de Urbina, una pista que estoy seguro de que va a estar llena, como lo estuvo el pabellón de Alagón. Y yo creo que lo que tiene que trabajar Avenida Alagón es más el jugar con presión desde la grada, porque eso yo creo que no han estado acostumbradas en ningún momento de la temporada, porque no creo que vaya a haber tanto público, o sea, no haya habido tanto público en un partido de primera autonómica aquí en Aragón como lo que va a haber este sábado a las 6:30 en el pabellón Ezcaba de Pamplona, un pabellón que previsiblemente estará lleno. Calidad tiene el equipo, la verdad que es un equipo que tiene buen fondo de armario y es un equipo que tiene mucha calidad, sobre todo en estos metros finales, y eso es lo importante también para el equipo porque es lo que necesita, ¿no? Lo que necesita es lo mismo, me voy a repetir como con lo que decía del Guanapí Saldelis, que es el no recibir, cuidado porque juegas en su pista, no recibir y meter tú, y si puedes meter en las primeras de cambio, pero bueno, eso es muy difícil, o sea, eso es muy fácil decirlo, pero luego es muy difícil llevarlo a la pista, o sea, que yo creo que va a pasar más por saber jugar y gestionar la presión que te pueda venir desde la grada, cualquier acción, pues silbidos, esto, lo otro, y luego, pues, claro, todo eso lo tienes que canalizar y tienes que hacer que el equipo lo transmita luego en juego y en la pista. ¿Temas arbitrajes pueden influir? Pues no lo sé. Es que, a ver. Porque ahí no te arbitra, ahí entra gente de la zona o pasa pues es como, que no lo. O pasa como en el fútbol, que te mandan tíos de fuera, pues porque también se están jugando. Pues no lo sé porque en Alagón no sé quién arbitró. Nos lo chivan por el chat interno. Gente de fuera. Bueno, pues entonces esperemos que no sean caseros y haya posibilidades de que las chicas de Avenida Alagón. Pero ya sabemos que ante la duda muchas veces tiran más hacia el equipo de casa que hacia el equipo de fuera, que es normal. Pues no aquí no nos pasa, ¿eh? No, aquí habitualmente no nos pasa. Igual verá que sea gente de aquí como gente de fuera, que no son caseros, macho. No sé cómo nos la liamos. Intentan ser lo más parciales posibles y a veces no lo son. Pero bueno, también arbitrar es muy difícil. Hemos hablado muchas veces de los árbitros, de fíjate tú esto, pero ostras, ponte tú a pitar un partido con todo lo que te pueda venir externo de lo que es la pista, sino alrededor que tienes un montón de gente en la grada y que un error tuyo puede significar pues algo negativo. Yo que sé lo que es arbitrar, y te lo puede decir el señor Willy, que está por ahí en el chat, cuando estábamos en la Federación Aragonesa de Fútbol Sala, en la FAPS, ojico, que no es nada fácil. Mira, nos dicen, playoffs suelen pitar de la territorial local. Pues esperemos que no sea así, Willy, y que nos manden gente de fuera por lo que pueda pasar. Bueno, Carlicos. No, pero al final lo que tiene que hacer el equipo es ganar. Que se olvide de la grada, que se olvide de la grada de nosotros, no. Que se olvide de la grada de Pamplona. De arbitraje, de factores externos y demás, y que se convierta en el cuarto equipo aragonés de la categoría. Que no estaría nada mal. Has dicho que ha renovado Nano, el Colo que sigue haciendo los deberes. Bueno, vemos que César Augusto también está fichando incluso hasta gente importante para este nuevo proyecto y luego un nuevo proyecto que en un principio pues tú ibas a encabezarlo, pero al final, pues bueno, por cuestiones de salud, pues has echado un paso atrás, ¿no? Y van a tener una dupla.
Sí, Eduardo San Gervasio, que era el compañero que iba a tener en el banquillo, pues bueno, estará Raúl Moya, que viene de San Viator, de hacerlo muy bien en San Viator. Yo creo que es un gran paso para Raúl, ya tiene experiencia de sobra en los banquillos y veremos a ver qué tal. Y como pues has comentado, a mí quería decirlo en antena porque sí que es verdad que no se lo he dicho a mucha gente. Tengo que dar las gracias al Club César Augusta por haber pensado en mí, por haber confiado en mí y por haberme apoyado como me ha apoyado cuando les dije la noticia. Pues bueno, como has dicho, por motivos de salud ya lo dejé en tiempos en Intersala porque ya dije hasta aquí y no puedo más. Ya sabemos que hay que cuidar mucho la cabeza y lo que tienes en casa y bueno, pues no estoy en mis mejores momentos de salud y yo creo que es mejor apartarse y recuperarse bien y volver cuando se pueda y lo dicho, dar las gracias desde aquí por la confianza y bueno, pues que les deseo lo mejor, al igual que al resto de equipos aragoneses y estaremos aquí si me dejáis la temporada que viene hablando del futsal femenino. Seguiremos hablando del fútbol sala femenino. Un abrazo, Carlicos. Hasta luego. Adiós. Bueno, creo que ahora tenemos tercera, puede ser, o segunda división B. A ver si me van diciendo, si me van chivando por el chat interno. Ascenso a segunda B, me dicen. Venga, pues ascenso a segunda B. Si hablamos de ascenso a segunda B, estamos hablando de Zafán. Y si hablamos de Zafán, por aquí tendría que aparecer el señor Alex Oliva y el señor Alejandro Les. Buenas noches de nuevo y buenas noches a todo el graderío. Los dos Alex. A todos. Bueno, contarme cómo fue la cosa. Sabíamos que veníamos de una eliminatoria en casa donde el conjunto aragonés lo intentó, lo buscó. Aparte hubo un festival tremendo, una fiesta preciosa en el pueblo y en la comarca, pero no pudo ser. Pues es así, Zafán creo que caía en el primer partido 4-2 y también caía 6-4 en el partido de vuelta ante los de las Islas Baleares. Zafán lo intentó, el pueblo lo intentó. Este tipo de ascensos a una categoría como segunda vez es un ascenso muy complicado, es una categoría que muchos equipos quieren estar, al final es un salto de calidad para las canteras también de muchos pueblos, de muchos equipos importantes. Al final, Vulcanizados lograba el ascenso a segunda, hablando ya de segunda B, cambio de tema rápido. La Uburu se quedaba a las puertas y Zafán lo intentó entrar en esa categoría, hubiera sido el sexto equipo. Por desgracia, no lo vamos a tener allí. Perdemos a uno, ¿eh? Perdemos a uno. Vamos a felicitar a Íñigo de Tafalla, que Tafalla sí que ha ascendido a segunda división. Al menos es, ganó. Deportivamente, ¿eh? Luego ya nos explicó Íñigo que tenía que apostar, pues bueno, que en Tafalla tendría que dejarse las perricas, ver el modelo y bueno, y que dependiendo cómo fuera la cosa, pues lo intentarían, ¿no? En segunda división, que creo que es un exitazo para Tafalla y también para nuestro grupo, porque hemos estado ahí batiéndonos el cobre con equipazos en segunda división B. Así es. Al final, Vulcanizados lograba ese ascenso. Ya conocemos cómo es el deporte también, que luego hay que ir a las oficinas. El club tiene que hacer ese esfuerzo económico. La Uburu del mismo grupo se quedaba a las puertas. Y al final, si no recuerdo mal, ascendían Industrias Santa Coloma B y el MRB Móstoles, ambos en segunda división. El Móstoles que vuelve otra vez al fútbol profesional. Y Industrias Santa Coloma que crea un espacio ahí para los chavales que suban de juveniles muy bueno, igual a lo que tiene ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. Pues mira, nos chivan por el chat interno de Industrias, quizás no suba. Pues veremos a ver. También lo económico, ojo, no es una categoría barata, ¿eh? Y al final el dinero llega donde llega. Muchas veces pues tenemos ese hándicap, ¿no? Y quizás sea Jaén quien suba por Industrias, que contaríamos de nuevo. Bueno, tendríamos, la verdad es que se presenta una segunda división
bastante interesante, ¿eh? Y si sube Tafalla, pues fíjate, un partido cerca contra un rival al que aquí queremos, el conjunto navarro, y que, oye, pues tendríamos ahí esos mini derbis, ¿no? Aparte de los que ya tenemos en el futsal aragonés. Señor Les, ¿cómo has visto tú a Zafán? Hay que recordar que es un equipo que el año pasado estaba en descenso. Así es, y como hemos ido comentando toda la temporada, pues al principio cuando tuvimos a Pablo, le preguntábamos pues cómo estaba viendo el equipo y ahora cuando vuelva le preguntaremos pues cómo ha vivido esto, no solo él, sino el equipo entero, porque pasar de ser un equipo peleando por no descender a Autonómica y que esta temporada haya peleado por un playoff, que además, aunque el marcador sea 6-4, el partido comenzó con un 0-3 a favor de Zafán, pero no fue capaz Zafán de, no sé si de creérselo que podía pelear por ese puesto en la segunda vez, si el hecho de jugar fuera o qué le afectó, pero sí que es verdad que hay que dar, pues aunque hayan perdido, la enhorabuena a Zafán por la temporada que han hecho, porque es verdad que al final tiene que pasar uno de ronda, tiene que ganar uno de los dos, pero Zafán ha ganado mucho. Ha estado la afición, ha estado con ellos, han sabido pelear los partidos hasta el último momento y al final, pues el hecho de esa inexperiencia seguramente de esos partidos que no han tenido estas últimas temporadas, pues les haya podido pasar factura y no hayan podido lograr el ascenso que todos queríamos. Pues les vamos a preguntar a los dos protagonistas de Zafán, a Pablo Bello y a Jorge Rollo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí los tenemos. Bueno, analizábamos un poco esa doble eliminatoria, primero en casa, donde acabasteis 2-4, un resultado pues que bueno, os dejaba el partido un poco abierto, no era un resultado pues que fuera muy amplio, pero como dice Alejandro Les, cuando os plantasteis con ese 0-3 en las islas, ¿qué pasó? Cuenta, Rollo, cuenta. Bueno, pues sí que la ida nos fuimos un poco vivos con el 2-4 y sí que nos hizo un poco que creer en la remontada. Sí que los primeros 10 minutos nos ponemos 0-3 arriba, aunque nuestro portero había hecho grandes intervenciones, y sí que nos hace ilusionarnos, y no solo a nosotros, sino al centenar de personas que teníamos acompañándonos en la grada, que nos estaba acompañando durante todo el viaje. Pero luego sí que realmente el equipo local era superior a nosotros, igualó el partido antes del descanso, incluso se fue con ventaja y creo que fue el justo vencedor de la eliminatoria. Pero bueno, ahí queda esos 10 minutos que nos hizo ilusionar, y por qué no creer que podíamos alcanzar el pase a la eliminatoria y el ascenso a Segunda B. Pero bueno, nos vamos muy contentos con la experiencia que hemos vivido, tanto nosotros como la comunión que se ha generado entre afición y jugadores y club, y vamos, más que satisfactoria esta eliminatoria, y muy contentos. Yo Sí, a Pablo sí. Era un poco lo que comentabas tú, pero también quería preguntarte, porque como tú ya has tenido la oportunidad de venir aquí, que ¿te pensabas que ibas a llegar hasta este momento y que te íbamos a volver a entrevistar hablando de este playoff a segunda B en este caso? No, la verdad que no lo pensaba. Las semanas iban pasando y no dejábamos de estar ahí y os escuchábamos y teníamos ahí el run run, por así decirlo. Y la verdad que ha sido una temporada que se ha pasado muy rápido porque no hemos dejado de disfrutar. O sea, hemos tenido rachas buenas, alguna racha más mala o un poco más negativa, pero el equipo seguía junto, el pabellón, fuéramos donde fuéramos, nos acompañaba mucha gente y no cesaba ese buen ambiente y buen rollo, que yo creo que ha sido la clave del poder llegar a estar ahí peleando por algo que no pensábamos, que no nos planteábamos a principio de temporada.
Es que hemos Como sido tú muy bien, hemos sido muy de Zafán, ¿eh? Esta temporada. Y yo creo que eso os ha tenido que llegar, macho. Porque cada semana íbamos hablando, oye, ¿cómo ha quedado Zafán? Oye, pues Zafán ha vuelto a ganar. Eh, lo decíamos antes, un equipo que veníais la temporada pasada de sufrir muchísimo por mantener la categoría y este año plantaros en esa segunda plaza merecedora de playoff, peleando hasta prácticamente 2-3 jornadas por intentar subir directamente. Contarnos ese milagro. ¿Cómo puedes pasar de la gran secada a la gran remojada en una temporada? Sí, bueno, yo creo que el equipo cambió un poquito a partir de la pretemporada de este año. Vinieron un entrenador con ideas nuevas, acompañado de algún fichaje de su confianza y entraron muy bien en el equipo. Al final, gente humilde, gente trabajadora que le gusta mucho esto como a nosotros, se juntó con el bloque, con el núcleo duro que teníamos ya de los años anteriores y una plantilla larga, pues al final con trabajo y con también pues un poco de suerte seguramente en algún que otro momento, porque es necesaria, pero también hay que buscarla y las cosas pues han salido a pedir de boca. No podemos pedir más, la verdad. este vínculo que tú bien decías ha sido clave para esta temporada. Seguramente todo esto que habéis logrado, daros la enhorabuena también por mi parte, haya traído a mucha más gente del pueblo que no conociera, sí conociera el club, pero no conociera lo que se ha creado esta temporada. ¿Crees que esto al año que viene puede ayudaros aún más a intentar conseguir ese objetivo que este año os habéis quedado tan cerca? Bueno, pues a ver, yo creo que el objetivo del año que viene no tenemos que ponérnoslo tan alto tampoco. Simplemente comenzar cumpliendo fases y si llegamos al final de la temporada y podemos estar ahí arriba, genial. Y si no, pues luchar por el objetivo principal que yo creo que siempre tiene que ser para un club tan humilde como somos, de un pueblo de menos de 1.000 habitantes, tiene que ser mantener la categoría, que ya es todo un éxito, me parece a mí mantener la comunión que tenemos con la afición, de llenar el pabellón todo el fin de semana, que nos vengan a acompañar a cualquier rincón de Aragón. Y yo creo que ese es el objetivo principal, que los niños del pueblo crezcan teniendo ese sentimiento que nos inculcaron a nosotros, porque al final esto se va aprendiendo poco a poco y yo creo que no es... estos 3 años, por así decirlo, han sido los que sale todo a relucir, pero ya se llevan muchos años haciendo las cosas bien. Hace 11 años que se creó un campus, de los primeros que se hacían, yo creo, en Aragón, un campus de fútbol sala, en el que yo pasé desde el primer año, así como algún otro compañero, y muchos de los que están ahora de jugadores que son compañeros míos eran los monitores. Y hemos pasado un poco por esos escalones hasta llegar a esto. Al final yo creo que eso es lo más importante, el sentimiento que se ha creado y la evolución que ha hecho el club, gracias a gente que lo vive mucho y que trabaja para el bien del club. Vamos, que tenemos Zafán para rato. Sí, bueno, a ver, las generaciones sí que hay algunas categorías base, pero sobre todo el fenómeno social que se ha generado, la comunión que hay entre el pueblo, la afición y los jugadores y la directiva es increíble. Y sí que este año la afluencia al pabellón ha sido más masiva que años anteriores, pero durante estos, por ejemplo, el año pasado, que no estamos en esta situación de ganar fin de semana tras fin de semana, que estábamos jugándonos el descenso, también notábamos el apoyo de la gente y la gente nos seguía acompañando tanto en casa como fuera de casa. O sea que no tenemos que agradecer este año, pero también tenemos que agradecer los años. A ver, en mi caso yo llegué el año pasado, tenemos que agradecer, y mis compañeros estaban ya anteriormente, pero hay que agradecer el apoyo de todos estos años. No es que este año con el triunfo se hayan sumado, no, ya estaban, y sí que es verdad que hay mucha afluencia de
de gente joven y da gusto porque ves a los niños de la Puebla con la camiseta del Zafán allí por donde vayas. Eso es importante, generar identidad. Lo hablamos muchas veces también en el fútbol, en el programa que hacemos de fútbol. Por ejemplo, el Utebo, ¿no? Ves banderas del Utebo por los balcones, los críos con las camisetas del Utebo y eso que pasa en la Puebla, pues todavía tiene mucho más mérito, porque estamos hablando pues una localidad de menos de 1000 habitantes, que lo fácil sería llevar otra cosa, ¿no? Una camiseta, ya no os digo del Zaragoza, ¿vale? Del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, que los críos llevan la camiseta del Zafán, quiere decir dos cosas muy importantes. Una, que habéis hecho un trabajo bestial y dos, que habéis conseguido que la gente se identifique con el proyecto de su pueblo. Sí, claro, a ver, al ser un pueblo tan pequeño, el evento cada 15 días, el evento social es el partido. Entonces, la gente suele bajar muchas veces de propio al pueblo a ver el partido y se ha generado un fenómeno social que ahora mismo es increíble, pero no solo este año, sino viene de años atrás ya trabajándose y con los niños, sobre todo, como bien ha dicho Pablo, que es el coordinador del campus que ahora se celebra en verano, viene trabajándose y la verdad que se hace un trabajo increíble y creo que los niños se van identificando y van generando esa comunión y esa identidad con el Zafán, que al final no deja de ser un club muy humilde, ¿vale? Y de un pueblo de menos de 1000 habitantes. Y ya, bueno, dejando un poco, no lo futbolístico, pero quería un poco saber vuestra sensación, ya no de si os lo habéis pasado bien o mal en el partido de vuelta, sino cómo habéis disfrutado y cómo habéis vivido, que si por la noche antes del partido, después del partido, irse un poco de fiesta, ¿cómo habéis estado por ahí? El postpartido. La verdad que el viaje en general ha sido una pasada. Salimos el viernes desde el aeropuerto de Zaragoza y ya pues prácticamente salíamos con la afición. Estaban allí 50, 60 personas esperando a la vez que íbamos nosotros a coger el avión, lo cogían ellos en el vuelo de antes, en el vuelo de después. Algunos salían el sábado por la mañana y se volvían casi en el mismo día. Y ya ese mismo viernes, pues una pasada. Gente que no había montado en el avión, montaba para ir a ver al Zafán o para jugar, porque había jugadores, compañeros nuestros que no habían cogido también el avión, no lo habían cogido nunca. Y muy bien. Fuimos a cenar por allí por Mallorca ya una vez instalados en el hotel. Hicimos un poco de piña, fuimos a dar una vuelta y el sábado por la mañana pues ya nos fuimos visitamos una cala que resulta que fue nudista y pero era la que más cerca nos pillaba. No preguntaste. Y Ya no, visteis ahí a gente sin mayor y dije, hostia, pues parece que está la cosa un poco. Hace mucho calor por aquí, ¿eh? es que el acceso era complicado y ya nos encontramos directamente que era especial la playa. Y ya pues fuimos a comer y ya pensando en el partido, nervios, ganas, ver toda tu gente alrededor del pabellón, pues fue una pasada. Yo la verdad que los sentimientos a flor de piel, aparte de toda la semana anterior pensando en qué iba a pasar, si todo iba a salir bien. Pero yo creo que es que nos tenemos que quedar con el disfrutar del momento, el resultado. Creo que de los 3 goles que metimos, yo no celebré ninguno de que no tenía, o sea, no sabía cómo expresar lo que sentía. Y yo creo que no nos llegamos a creer ese 3-0, ponernos por delante, el fondo donde estaba nuestra gente a rebosar, todos saltando, gritando, no sé, fue una pasada. Y luego destacar la comunión la comunión que creamos con el equipo contrario, con Montesión, que nos trató muy bien, desde aquí agradecérselo. Y la verdad que fue un partido muy deportivo. Al final del partido nos hicimos una foto todos juntos. Nuestra afición les cantaba y les daba la enhorabuena a ellos, al revés igual. La verdad que fue una fiesta. Aunque el resultado no fuera positivo para nosotros, la verdad que como si lo hubiera sido.
Pues Y coincidisteis con los del Atlético Monzón. sí, estaban por allí también ese fin de semana. Algunos aficionados viajaron con ellos desde Zaragoza. Sí. Yo al hilo También. de lo que viene diciendo Pablo, sin desmerecer a la afición del equipo local, quiero decir que una vez saltas a calentar y ves alrededor de 100 aficionados de la Puebla de Íjar, que la mayoría, muchos no habían viajado, incluso personas mayores, incluso estaba el abuelo de Pablo y otro señor que son fieles seguidores desde hace muchos años, que se comían a la afición local. Solo se les escuchaba a ellos y parecía que estábamos jugando en casa con el 0-3. Mirabas a la afición y es que no te lo podías creer. Pero bueno, la verdad que un fin de semana increíble que recordaremos. Conforme vaya pasando el tiempo, le daremos mucho más valor a todo esto que hemos hecho, y creo que la eliminatoria hemos perdido, pero el pueblo y la afición y el club ha salido ganando. Bueno, pues habéis ganado como mínimo aquí en la casa en el 40x20 varios aficionados del Zafán. Estamos orgullosísimos de todo lo que habéis hecho, sobre todo también del comportamiento de la afición, que por allá por donde vamos, la verdad es que siempre demostramos lo que somos, tanto en el futsal como también ha pasado en el fútbol. Tuvimos a los aficionados de Banda Pilo y de el Porrerén, del Frente Porrerén, y decían lo mismo que vosotros, que ahí hubo mucha hermandad, montaron un festival tremendo y ahora se lo van a devolver este fin de semana ahí en Monzón, y que sigáis con tanta salud, que el club siga con tanta salud y que nos sigáis dando tantas alegrías, que las seguiremos analizando la temporada que viene aquí en 40x20, o sea que volveréis de nuevo a entrar, ¿eh? No os penséis que va a ser la única. Gracias. Gracias sobre todo a toda esta difusión que lleváis a cabo del fútbol, digamos, más amateur, que tiene poca visibilidad, y gracias a vosotros pues se va dando visibilidad y nos vamos conociendo. Muchas gracias a vosotros. Un Muchas abrazo. gracias. Que vaya bien. Gracias. Bueno, pues seguimos, ¿no? Con otros campeones. En este caso, campeones de Copa. Contarme. Así es. Pues este fin de semana no. El anterior fin de semana se disputaron las dos finales de la categoría senior. En segunda senior local vencía Calasanz, el filial del que juega en Autonómica, por 4-5 frente al Burgo D. Un partido bastante bueno porque llegaron a la final el primero y el cuarto de la liga. En liga había sido un encuentro para cada equipo, y la final pues fue muy igualada. Sí que es verdad que se puso 0-3, se fue 0-3, bueno, 1-3 al descanso Calasanz, que empezó muy fuerte con 0-3. Después se acercó en el marcador 2-3 el Burgo, pero otra vez metió otro reo en Calasanz para irse 2-5, y en el 46 y en el 47 marcaron el tercero y el cuarto del Burgo, y los últimos 3 minutos estuvieron los del Burgo intentando meter el gol del empate, pero no fue posible, por lo que la final acabó llevándose la Calasanz. Y luego, a los que tendremos de protagonistas hoy, la final era la de primera senior, que en este caso la ganaba Lumpiaque 2-4 a Borja. Un partido en el que sí que es verdad que a lo largo de la liga también estaban empatados a lo que es resultados, pero viendo la clasificación, al final no seguimos tanto la senior, pero Borja había quedado tercero en liga y Lumpiaque había quedado octavo, además con bastante puntos de diferencia, pero en este caso la final se la llevó Lumpiaque por 2-4, un partido en el que se pusieron 0-2 ganando. Después consiguió marcar gol Borja, pero se marcharon 1-4, y finalmente marcó a falta de un minuto el segundo Borja, pero no fue suficiente para poder apretar hasta el final, y finalmente el Lumpiaque se llevó esa final por 2-4. Pues si te parece, le vamos a preguntar a dos de los protagonistas de esa final, a Ángel Ruiz y a Marcos Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Ahí los tenemos, en el pabellón, nada más y nada menos, ¿eh? Mira que hemos conectado en sitios raros, pero nos faltaba conectar en un pabellón. Por supuesto, que mejor, ¿no? Que hablar desde aquí, desde donde se consigue todo. Qué mejor sitio, qué mejor zona para charlar de esa victoria que, como dice Alejandro, a lo largo de la liga, pues bueno, finalizáis octavos,
pero luego en Copa le dais una vuelta absolutamente a todo vuestro futsal, os plantáis en esa final y encima venciendo de manera muy contundente. ¿Cuál ha sido el secreto? Pues el secreto ha sido una revolución, ¿vale? Fuimos campeones de liga el año pasado y hemos tenido un equipo completamente nuevo, han sido 10 altas y nuestra principal baza era ir a por la Copa. La liga iba a ser pues un aprendizaje, un camino de aprendizaje entre jugadores y entrenadores y Marcos pues siempre tuvo en su objetivo ir a por la Copa. Será nuestra misión. Sí, la verdad es que además estaba viendo sobre todo los partidos finales de la liga y veníais con una racha muy buena, esas últimas 3 victorias, que al final, como tú dices, si vuestro objetivo era la Copa, os vendría bien para pillar una buena racha y poder conseguir ese objetivo. Sí, por supuesto. A ver, es cierto que cuando cambias tantos jugadores, sobre todo hemos tenido una plantilla bastante joven, la más joven de los últimos años, pagamos al principio de temporada pues esa inexperiencia, ¿no? Y lo que queríamos era pues formarnos y de cara a final de temporada pues un poco el conseguir un título, que es lo que al final el objetivo que tenemos todos equipos, ¿no? Levantar una copa, por así decir. Y como digo, Marcos pues era la persona que estaba siempre con el objetivo copa, y al final pues sí que se ha podido conseguir, ¿no? Es cierto que si has podido ver un poco los resultados de toda temporada, han sido detalles mínimos los que nos han hecho perder esos partidos. Hemos tenido un par de rachas de partidos en los cuales no nos hemos traído ningún punto, pero sí que es cierto que perdíamos por la mínima, ganábamos un poquito más holgados y, claro, como te digo, esas 2 rachas de 4 y 4 partidos al final hacía que te distanciaras con los rivales. Luego en Copa pues nos han tocado todos de arriba, obviamente, y la verdad que le hemos puesto todo el corazón, todo lo que habíamos trabajado durante la temporada pues para conseguir este título. Marcos, ¿dónde habéis pescado a los jugadores? Porque con tanto movimiento, tantas altas, tantas bajas, ¿dónde habéis encontrado ese caladero? Sí, nosotros veníamos, ya lo que ha dicho mi compañero Ángel, que veníamos de ser campeones de liga y teníamos un equipo que era top, la verdad. Y muchos se subieron a autonómicas, otros lo dejaron. Y de la primera plantilla nos quedamos con 5. Oye, en el mercado de por aquí, pues me conoce como Marcos Laporta. Digo, pues hay que hacer. Sin palancas, ¿no, Marcos? Sí, había que tirar palancazos por todos lados. Entonces, en el pueblo vecino de Épila, pues la mayoría de los chavales que se vinieron son todos de Épila. Y lo que ha dicho, pues claro, el verte ser campeón de liga, el que te se vayan 10 jugadores, quédate con 5 de la primera plantilla y volver a hacer otro equipo, pues la verdad que lo asumimos como un reto. Sabíamos que la liga pues iba a ser complicado porque había que adaptar y tal, pero yo me enfoqué en la Copa. Y de hecho en la Copa me traje otros 2 jugadores más para ganar la Copa. Y el objetivo se consiguió. Pero fíjate si tenéis claro que tenía que ser la Copa, porque como bien dices, claro, joder, se te van 10 tíos, tienes que traer gente, unirlos, ensamblarlos. No los conoces, no. Claro, que pillen la idea de futsal que queréis hacer, que también es importante. Y luego ahora encima, teniendo ese techo de decir, hostia, es que hemos sido campeones. Sí. A ver, estamos hablando de palabras mayores. No me extraña que hayáis dicho, vamos a empezar con la Copa y ya hablaremos, ¿no? La temporada que viene. Sí. Así, ahora hay que ir a por el doblete. El año que viene doblete. Sí, te estás poniendo el objetivo muy alto, ¿eh, Marcos? Sí. Aquí el presidente está hay que subir, ¿eh? Nada, este verano pues ha agitado otra vez el mercado, obviamente. Porque los chavales os quedaréis, eso,
os quedaréis, ¿no? Con los chavales que tenéis ahora. Sí, no. Sí, desde luego que sí. En principio siguen todos, contamos con todos. Ha habido alguna baja importante y dura, pero bueno, sí que la idea es seguir con todos los que querían seguir, van a continuar. Entonces sí que es cierto que hay que buscar algo porque nos van a faltar un poco de velocidad por las bandas y tenemos que recuperar esas posiciones, ¿no? Pero bueno, ahí estamos sin poder destapar mucho todavía. Vamos viendo alguna cosita por ahí. Y ya sabes que en estos casos no se puede hablar antes de tener nada atado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la base va a ser la misma y ya pues tienen esa idea de qué es lo que queremos, de cómo queremos jugar. Esa transmisión que les hemos hecho durante toda la temporada de más una familia, que empezamos por ahí, ¿no? O sea, intentamos que año tras año formar una familia y a partir de ahí pues inculcar nuestros valores y nuestra forma de trabajar, y si luego encima tiene resultados, pues mejor, ¿no? Obviamente. Claro, y luego el hecho de tener un equipo en autonómica, una categoría por encima, el tener que tirar de jugadores de vez en cuando también puede afectaros y os hace tener que prácticamente tener una plantilla bastante larga, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un poco pues lo que se ha ido haciendo durante este tiempo, ¿no? Especialmente este año, pues ha habido partidos que has tenido que subir a bastantes jugadores, entonces si no tienes una plantilla muy larga, pues sería complicado, ¿no? Sí que es cierto que intentamos pues tener ese corte de jugador sub-23, pues para que pueda subir con el equipo de autonómica y ayudarle. Sí, pero bueno, para Marcos tiene que ser, o sea, es un, ¿cómo te diría yo? Es un caramelo a la hora de poder traer jugadores. Porque sabes que tienes un equipo de autonómica y, oye, mira, estás aquí, pero ojo, que tienes, que tienes este escaparate. O sea, que tú lo vendes así, ¿no? Sí, a ver, no puedo descubrir mucho de mis artes, pero sí. Una de ellas sí. Lo que estamos aprendiendo hoy, Alex. Sí. Bueno, ¿y el año que viene qué? ¿Qué nos podéis contar? Porque ya estaréis pensando de lo que podáis contar, ¿eh? Ya estáis pensando en la 25-26, el techo, tenemos el trofeo de Copa, ya en las vitrinas del club. Eso es. Ahora, ¿cuál es el siguiente objetivo? Pues sobre todo consolidar a todos los equipos. Obviamente hoy un poco más hablamos del provincial, que es el que estamos manejando entre los dos, pero la idea es consolidar el resto de equipos que tenemos. Tanto el equipo de base, que la verdad que ha hecho un año también muy bonito, han ganado la Liga, han estado en Superliga y no lo han hecho nada mal. La autonómica, pues igual, año tras año también hay muchas altas y bajas y tenemos que reforzar un poco. Y nuestro femenino, que el año pasado también fueron campeonas de liga y este año pues en primera autonómica les ha estado costando un poquito más. Pero bueno, pues un poco consolidar sobre todo a nivel de club, que todos los equipos estén reforzados, que salga todo adelante. Y en cuanto al equipo que gestionamos nosotros, pues es un poco eso, seguir aprendiendo, toda esta gente que pueda entrar a lo largo del año, pues que se vaya adaptando y intentar, pues como hemos comentado antes, estar lo más arriba posible y con ganas de volver a celebrar otro título y salir a las calles y disfrutarlo. Pues Marcos, Ángel, un placer teneros aquí en 40x20, que nos gusta dar voz a todo nuestro futsal, que es un placer teneros aquí en el programa y que podáis levantar más copas, que seguiremos muy pendientes de lo que hagáis esta temporada que viene, ¿vale? Y a ver si le dais recursos a Marcos para fichar. Eso es. Sí. Al año que viene no volvemos a ver. Venga, hombre, espero que antes. Un abrazo. Bueno, pues ahí tenemos a los campeones, a los Misters del Lumpiaque, que como podéis ver, pues bueno, eso es el futsal de verdad, ¿no, Alex?
Eso es lo que, y además lo que no vemos. Lo que todo el mundo ve son las categorías altas y esto es los que están todo el día trabajando y esforzándose, y sobre todo en esas categorías que más que cobrar los jugadores, pues tienen que esforzarse por ir a los sitios a poder jugar y disfrutar de lo que más les gusta. Ese es el futsal de los obreros, el Exactamente. senior. Que bueno, que a Olympiaque le ha dado muchas alegrías, como hemos podido ver, teniendo las cosas clarísimas, muy, 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 muy claras, y obteniendo una nueva copa pues para sus vitrinas, que oye, que así China Chana pues la van plenando, ¿no? La van llenando, y es un placer tener a equipos así, ¿no? En nuestro programa. Pues vamos a ver, creo que tiene que entrar el señor Rafa Beltrán, que hoy me lleváis un tejemaneje aquí. No hago más que leer cosas en el grupo. Hola. No... Es que hoy estoy interactuando de otra manera, entonces por eso estoy muy intenso. Que faltan 24 segundos y gana Cartagena 2-3. Bueno, pues gana 2-3. Faltan 20 segundos. Si no empata el Barça, pues segundo partido de la serie y sería para Cartagena. Pero nada, ahora solamente para terminar queríamos hablar un poquito de los campeonatos de España, de los campeonatos de España de clubes, donde los equipos aragoneses 4 equipos aragoneses nos han representado. Como hemos hablado antes con David, Guanapix a la 10 juvenil fue subcampeón de España al caer en la final frente al Fútbol Club Barcelona 2-3. Los chicos de Adi Ortego dieron la cara, la verdad que han hecho una temporada fantástica y desgraciadamente pues han enfrentado con el Fútbol Club Barcelona, pues que en ese partido fue mejor, se llevó la victoria, el 2-3, mejor quiero decir en el sentido de tener más pegada y ganar, pero al final el partido estaba muy igualado, podía haber caído a cualquiera de los dos lados, pero lo que hemos dicho antes, la primera parte fue clave y eso se lo llevaron los catalanes. Destacar también que Equipe Sport, el equipo Benjamín, el sub-10, fue subcampeón de España aquí en Zaragoza, que se cayó en la final frente al Real Sporting de Gijón por 3-7. El equipo de Equipe Sport, el Gen Equipe Sport, que siempre digo yo que son competitivos al máximo, lo dieron todo en esa final. Estuvo más igualada de lo que parece. En los últimos minutos es donde se decantó ya el partido, pero al descanso se llegaba a un 3-3 y yo pienso un poco el cansancio físico le afectó un poquito al equipo aragonés y bueno, la verdad es que eso es un campeón, tiene gran mérito y el equipo de Equipe Sport la verdad es que han hecho una competición extraordinaria. En la sub-12 masculina, Guanapix a la 10 caía en semifinales frente al Club Deportivo Murcia. En los penaltis, el equipo de Alberto García y Carlos García hicieron un partido fantástico, llegaron al partido al final del encuentro con empate a 2 y bueno, pues la verdad es que la suerte de los penaltis cayó para los murcianos y bueno, pues caían en las semifinales con honor, la verdad es que haciendo una gran competición, ya lo hicieron aquí en la fase previa en Zaragoza y la verdad es que los chicos, la verdad que es de destacar su trabajo y su gran campaña. Y para terminar, el Fútbol Sala Zaragoza femenino, que caía en las semifinales entre el Fisober gallego, que luego al final sería el campeón, caía en los penaltis en las semifinales. Gran trabajo del equipo aragonés, el equipo de Julio Chus Muñoz, que llegaron al equipo campeón, le llevaron en una gran semifinal a ponerle contra las cuerdas y bueno, que por el factor de la suerte no pudo caer para las aragonesas. Y bueno, esto es el resumen un poquito del año y bueno, pues nada, ahora, si no me equivoco, Francho, tienen que entrar todos nuestros compañeros. Si los mete Héctor. ¿Qué pasa? Ahí pues, estamos, ya estamos todos. Bueno, falta Jandro, que es el jefe de las máquinas. Hoy le hemos dado fiesta. Hoy tenía otros quehaceres laborales y hoy el que ha llevado la máquina ha sido el amigo Héctor, que va con la L, pero hoy lo hemos visto mejor, ¿eh? No sé cómo lo habréis visto vosotros. Yo creo que lo ha hecho genial. Bien. Realmente lo ha hecho muy bien. Tanto Jandro y hoy Héctor, que ha cogido las máquinas, la verdad es que ha sido un espectáculo y tenemos 2 top en nuestra sala de máquinas. Son los 2 únicos que saben hacerlas funcionar. Por cierto, que tenemos que pediros disculpas porque la semana pasada teníamos el programa totalmente organizado. De hecho, incluso ya había gente esperando en el chat, pero la plataforma en la que nosotros hacemos el programa, que es StreamYard, pues se cayó.
y se cayó 5 horas. Oye, pues las 5 horas, media hora antes de que empezáramos el programa, hizo ¡pum! Y no pudimos ofreceros lo que el amigo Rafa Beltrán y el resto del equipo habíamos preparado, ¿no? Pero bueno, hoy parece que el stream ya se ha portado bien. El señor stream ya nos ha dejado hacer el último programa de la temporada. Y la verdad es que, oye, me ha gustado mucho lo de Olympiaque, ¿eh? No sé vosotros, entre Zafán y Olympiaque, pues tenéis un programa muy pegado a la tierra. No sé, Alex Oliva, ¿qué te ha parecido? Pues yo creo que tanto este programa como el de todos, que de todo el año han sido todos un espectáculo. Creo que hemos ido de menos a más, todos cogiendo confianza conforme pasaban los programas, y hemos terminado con un programa que ha dado mucho juego. ¿Qué pasa, Carlitos? Que diga algo, ¿no, Carlitos, también? Muy bien. 34 programas y 150 invitados. ¿En serio? ¿Me lo estáis diciendo? 158. Casi nada para el cuerpo. 158. Y en el top 1 está David Marín. Que entró 3 veces. Pero, no sé, ahora decía lo de Carlos, hemos tenido jugadoras como María Sanz, hemos tenido jugadores aragoneses por el mundo, hemos tenido a Ramiro desde Alemania, hemos tenido a periodistas importantes como Ernesto de 5x5, hemos tenido jugadores de la selección española como Adi Rivera, como Diego Sancho, hemos tenido grandes jugadores de Sala 10, de Guanapí Sala 10, de Entre Ríos Zaragoza, hemos tenido casi todos los equipos aragoneses, yo creo que de categorías altas y de la base. Yo creo que es un éxito el que hemos realizado entre todos. Un entrenador internacional hemos tenido también con Alberto Arteaga. Alberto Arteaga en Francia, sí, exacto. Bueno, yo que ya termina un contrato allí. Antes de finalizar, pues sí que quiero agradeceros a todos, ¿no? Y sobre todo pues a la audiencia, que son los que al final es los que hacen que esto sea posible. Tendría que mirar números, pero creo que han sido todas las semanas casi una media de 500 visualizaciones, y creo para mí pues esto es una apuesta personal del equipo de la Grada FM junto con Segundo Palo, y yo sabía que esto no iba a defraudar, porque la verdad que era una cosa necesaria para el fútbol sala de Aragón. Simplemente por dar las gracias a todo el mundo, también a vosotros, que habéis hecho toda la temporada un fantástico trabajo, y la verdad que creo que la temporada que viene ya estamos con ganas de preparar y de continuar, porque creo que los números han sido totalmente espectaculares, y bueno, pues simplemente nada, agradecer a todo el mundo que nos ha visto semana tras semana, a vosotros que al final sois la piedra angular de este proyecto, y sobre todo pues a Rafa Beltrán, que personalmente creo que ha sido una apuesta. Creo que hace un año más o menos nos juntábamos a tomar un café para visualizarlo, y ha ido todo genial. Así que nada, por mi parte simplemente pues reemplazar ya para la próxima temporada, y seguro que con mucho más y mejor futsal de aquí de Aragón, que creo que está muy vivo en el panorama español. Yo, si me permitís, quiero decir también unas palabras ya para despedir el año, agradecer tanto a la grada como a Rafa, que pensó en mí desde el primer momento. Además, creo que también que fue justo hace un año cuando me comentaba la idea. Yo tuve algo de dudas, pero la verdad es que le agradezco, ¿no?, que siguiera insistiendo en mí. Al final acepté entrar en este proyecto, y la verdad es que disfrutar semana tras semana de este tipo de programas, tanto yo como vosotros y como toda la audiencia, seguro que lo agradecemos. ¿Hablar ahora o callar para siempre? Queda Alejandro Les, que hable, y luego termino yo si quieres, y Francho, terminas luego tú el último. Alejandro, ¿qué te ha parecido este año? ¿Cómo te lo has pasado? Además de pues eso, de unirme a lo mismo que ha dicho Alex y ha dicho Héctor, de dar las gracias a todo el mundo que nos ha estado viendo y nos ha estado siguiendo. Al final, el fútbol sala es un deporte que tiene que coger, que la gente tiene que empezar a ver más. Que no solo existe el fútbol ese que dicen todo el mundo que es el fútbol 11, no solo existe ese, también existe el fútbol sala, y al final esto ha servido para que todo el mundo nos vea, y no solo los equipos de arriba, como decíais, también lo que decía Francho ahora, Olympiaque, Zafán, son equipos que seguramente
la gente que no sigue el fútbol sala no los conoce, pero ha podido conocerlos durante esta temporada y hemos podido ver y analizar todas las categorías y lo interesantes que han sido, y al final ha sido algo muy bueno para todos. Y nuestro grupo 3. A mí, es que además de darme pena por Zafán de que no ha subido, me ha dado pena porque si Zafán subía, la plaza en principio era para el grupo 3. Sí, es verdad, con la vidica que nos ha dado el grupo 3 esta temporada. Me cachi la mano. Sí. Bueno, y Carlos, que casi no ha hablado. Carlos Pena, ¿qué? Pues lo mismo, ¿no? Que han dicho los Ales, que gracias por contar conmigo, que yo me acuerdo que Rafa me decía, Carlos, tengo que hablar contigo, y nunca coincidíamos hasta que me contó y me presentó el proyecto, y la verdad que encantado de ser parte de él, y pues lo mismo que ha dicho Alex, ¿no? El que no solo se ha hablado de los equipos de arriba, sino también de los equipos de abajo, y se les ha dado voz, que han podido entrar en el programa y contarnos sus vivencias, sus experiencias y cómo lo viven todo. Así que muchas gracias a toda la gente que nos ha visto, que es mucha, y bueno, que esto no ha hecho más que empezar, y que de aquí al cielo, que dices, ¿no? Hacia arriba todo. Bueno, Pues ahora voy yo y terminas tú, Francho. Lo que quieras. Yo sí que quería deciros que este proyecto nació hace 7 años, 7 temporadas ya, y nació de la manera, pues bueno, como suelen pasar estas cosas, ¿no? Con algún problema de salud o algún problema, y esto se utiliza pues como salvavidas, ¿no? Así nació la grada FM hace ya, pues eso, más de 7 temporadas, donde teníamos un trocico en el programa que analizaba el futsal femenino única y exclusivamente dentro de un programa global de fútbol, que es el que todos conocéis. Y cuando comentamos, sobre todo cuando nos dijo Rafa al resto del equipo, oye, ¿por qué no lo segregamos? Hacemos un programa única y exclusivamente de futsal, pegado pues a nuestro futsal, a nuestros equipos, a nuestra gente y demás. Pues a raíz de, yo creo que nos íbamos juntando en la granja, ¿no? Cuando nos tocaba, a mí me tocaba retransmitir y a ti estar allí viendo los partidos. Digamos, venga, pues vamos a tocar a tal y vamos a tocar a cual. Y luego, pues claro, el apoyo siempre de Héctor y de Jandro, que siempre están ahí para todas las cosas que se nos ocurren, que muchas veces son fricadas absolutas, ¿no? Pero ahí los tenemos de manera incondicional. Y yo creo que, bueno, nacimos con esa vocación, ¿no? De ser la voz del futsal aragonés, de ser otra voz diferente, ¿no? Sin desmerecer lo que están haciendo gente que lleva tantísimos años, ¿no? Como nuestros compañeros de Sportsala, que yo los tengo muy presentes siempre, pero es otro formato, y nosotros queríamos precisamente, pues eso, ¿no? Dar otra visión e intentar, pues, acercarnos todavía más, pues, a esos equipos como puede ser Lumpiaque, como puede ser Zafán, como puede ser los del grupo 3 y tantos equipos, ¿no? Que por desgracia no tienen el eco social que deberían de tener, y con esa voluntad nació este programa. Y yo no sé, vosotros me lo diréis, si hemos conseguido ser la voz del futsal aragonés o no, pero en ello estamos. Yo creo que el futsal aragonés necesita todas las voces del mundo, y en eso estamos, ¿no? Y que cada día seamos mejores. Yo solamente, para terminar, porque la vida a veces te da decisiones buenas y decisiones malas. Esta es una decisión buena, la que tomamos de hacer este programa, de juntarnos con unos amigos, porque al final esto es importante, pero la buena relación que hay entre nosotros se nota detrás de la pantalla. La gente que nos ve que nosotros somos amigos, que hacemos un trabajo, que lo hacemos con cariño, que tratamos a la gente con la delicadeza que necesitamos, intentando enterarnos de todo lo que hay. Yo creo mucho en este grupo, he creído desde el principio, conozco bien a todo el mundo. Jandro, nuestro amigo de la sala de máquinas, espectacular. Héctor, que está menos veces de las que me gustaría, y me gustaría que estuviera muchas más, porque es un hombre de futsal y hoy lo ha hecho genial también en la sala de máquinas. Francho, por supuesto,
que es nuestro presentador y es un presentador top aquí en Aragón. Se merece mucho, mucho, y Aragón Televisión lo sabe. Aquí Carlos Perena, que es el que más sabe del femenino, y la verdad es que cada día nos enseña cosas, porque hay muchas cosas que no conocemos y él las conoce. Alex Oliva, que para mí es un amigo, sabe que para cualquier cosa que necesite estoy con él desde el principio, creo y creeré en él. Y Alejandro Les, que ha ido creciendo como Julián Álvarez durante la temporada, y empezó de una manera más tímida, pero ahora ya se ha consolidado como un gran analista de fútbol sala, que yo creo que es lo que va a ser. Y ya, pues, agradeceros a todos. Siempre os tendría en mi equipo, que es una cosa que digo siempre a mis jugadores cuando entrenaba, pero en esto es verdad que siempre os tendría en mi equipo, y muchas gracias por todos estos días. Bueno, pues como nos ha quedado un programa que si no vamos a echar aquí a llorar todos, recordaros que el sábado tenemos la fiesta fin de ciclo, fin de temporada, fiesta que, por lo que están diciendo los del grupo del fútbol, va a ser apoteósica. Yo estoy acojonado, básicamente. Pero bueno, que por parte del 40x20 finalizamos la temporada hoy, está 24-25, pensando ya en la 25-26, y que la semana que viene cerraremos la temporada con la Grada FM, con el fútbol aragonés. Esperemos que con un ascenso del Atlético Monzón, que la verdad es que estos últimos programas que nos hemos centrado muchísimo más en los montisonenses, la verdad es que, como dice Héctor, la afición y las visualizaciones han respondido y mucho. Yo sí que tengo que insistir en que nos ayudéis a crecer, y la mejor manera de ayudarnos a crecer es suscribiros al canal. Es gratis, engañáis al algoritmo, y el algoritmo también hace que la voz del futsal y la voz del fútbol aragonés se esparza y consigamos llegar a muchísima más gente. Y lo dicho, que nos vemos y nos oímos la temporada que viene, que yo creo que será para allá para septiembre, si no me desdice esta gente, para septiembre, aquí en 40x20. Seguir nuestros canales, seguir nuestro Twitter, nuestro Instagram y todas estas cosas que tenemos. Ya haremos el anuncio de cuándo volvemos. Lo dicho, nos vemos y nos oímos. Pasad buen verano. Adiós.